Bienvenidos a un nuevo video tutorial de TecMisac. Seguimos con la serie de videos de aritmética. El día de hoy vamos a trabajar las propiedades de la resta. Hay que tener en cuenta que, digamos, las propiedades de la resta son las mismas de la suma hasta cierto punto, porque una suma y una resta en álgebra como tal eh, sí pueden llamarse como la misma operación. Una resta sería una suma de números de diferente signo, pero en el campo de la aritmética no tiene las mismas propiedades y vamos a ver por qué. Entonces, más que decir cuáles son las propiedades de la resta, diríamos cuáles son las no propiedades de la resta. Es decir, la resta, habíamos dicho digamos en el caso de la suma, habíamos dicho que era conmutativa. La resta no es conmutativa. Es decir, si yo tengo, digamos, digamos un número el 4 y le voy a restar el 3, me da como resultado el 1. Según habíamos dicho en la suma, habíamos dicho que la suma era conmutativa, es decir, si yo cambiaba el orden de los productos, entonces tenía el mismo resultado. Pero aquí, si yo cambio el número de los elementos, perdón, el orden de los elementos, si yo pongo el 3 al principio, menos el 4, es decir, cambio de un lado al otro a cada uno de estos elementos, entonces el resultado ya no va a ser el mismo. Si hacemos esta operación dentro de los números naturales, entonces esto me daría 0. Si hacemos esta operación dentro de los números enteros, esto me daría menos 1. Por lo tanto, la resta no es de ninguna manera conmutativa, porque el resultado nunca va a ser el mismo. Siempre que yo haga una resta, 3 menos 2, digamos en este caso 1, 5 menos 3, 2, en ningún momento puedo cambiar los elementos de orden. Entonces una de las no propiedades de la resta sería que no es conmutativa. Sigamos con otra no propiedad de la resta y es asociativa. Bueno, la propiedad asociativa en la resta tampoco se cumple. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Digamos que tengo el 15, tengo el número 15, le voy a restar 5 y luego le voy a restar 4. Bueno, sabemos que para asociar como mínimo tengo que tener 3 elementos. En este caso ya los tengo. Esta resta, digamos haciéndola así linealmente, sería 15 menos 5 serían 10, menos 4 serían 6. Ok. Si yo asocio y digo que 15 menos 5 está asociado menos 4, esto sería lo mismo que decir que 15 menos 5 me daría, habíamos dicho que 10 menos 4. Bueno, si aquí a un ladito voy a poner aquí la flechita y lo asocio de otra manera, voy a asociar el 15, lo voy a dejar afuera y voy a asociar el 5 y el 4. Si yo digo que 5 menos 4 es igual a 1, entonces la operación me cambia, ya tendría 15 menos 1. Diez menos 4 me da 6, como lo habíamos hecho aquí arriba. Sin embargo, si yo le resto al 15 1, me va a dar 14.
el 6 es diferente de 14. A pesar de que hicimos la misma operación, agrupamos de manera diferente. No podemos conmutar porque ya dijimos que no era conmutativa. Por ende, tenemos que asociar linealmente, es decir, o los primeros dos términos o los segundos dos, o en caso de tener más términos, yo podría decir que tengo 10 menos 3 menos 2 menos 1. Si yo hago esto linealmente, esto sería 10 menos 3, 7 menos 2, 6 menos 1, 5. Ahora, si yo lo asocio de manera tal, por ejemplo, que dejo puede ser al 10 afuera, y digo que 3 menos 2 menos 1 está todo asociado, esto me daría 3 menos 2, 1 menos 1, 0. Esto daría 0 todo lo que hay dentro del paréntesis, y 10 menos 0 me daría 10. Como vemos, o sea, no da resultados confiables, todos dan de diferente manera. Por ende, cuando yo voy a restar un elemento a otro elemento, nunca puedo asociar, siempre debo hacerlo así, linealmente. Es más, tanto la resta como la suma, al ser operaciones binarias, se deben hacer parte a parte. Es decir, si yo tengo 9 menos 2 menos 2 menos 3, yo no hago todo de una, yo lo que hago es que resto 9 menos 2 al resultado que tengo aquí, sería 7, le resto 2, eso me daría 5, le resto 3 y eso me daría 2. Así es como realmente se hace la resta, inclusive la suma también sigue el mismo patrón, son operaciones binarias, es decir, tienen dos elementos. En este caso, cuando comenzamos se utiliza solo esta parte, después es solo esta parte y por último esta parte, siempre entre dos elementos. Para la suma es igual. Lo que pasa es que cuando uno toma agilidad mental, pues ya hace la operación casi que completa, pero legalmente la estamos leyendo de a dos elementos. Por eso no podemos asociar tres elementos o asociar elementos. En el caso de la resta, no podemos asociar elementos y después realizar la resta, porque nos da resultados completamente aleatorios que no vamos a poder controlar. Por ende, recordemos, la suma no es asociativa. Por último, vamos a mirar la última propiedad que sí cumple la resta, que es el elemento neutro. Para la resta, el elemento neutro es el mismo que para la suma, es el 0. A cualquier número al que yo le reste 0, me va a dar el mismo número. Por ende, si yo tengo 10 menos 5 menos 3 menos 0, esto me daría, según lo que habíamos dicho, no podemos asociar, sería 10 menos 5, 5, menos 3, 2, menos 0, 2. Así de simple es. Siempre la resta, cuando se le reste un 0, va a dar el mismo resultado. Bueno, con eso terminamos las propiedades de la resta. Espero que les haya gustado. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal para que sigan recibiendo las últimas notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias.